y suena espectacular. La pueden encontrar en internet. Y está en la Biblia también. Y es claro, porque está en la Biblia. Y con esa oración, ellos transmiten la bendición a sus sucesores, a todos los que estaban escuchando la bendición que Dios estaba profetizando a través del sumo sacerdote. Se refiere a esa bendición en cuanto a sucesión, ¿no? Como decir, el presidente saliente le da la banda presidencial al presidente entrante, es decir, le da en este caso su bendición, para hacer la analogía, ¿cierto? Estamos hablando de esa bendición sacerdotal, no estamos hablando de que a uno en la calle uno le dé una monedita a una señora y le diga, hijo, Dios lo bendiga, entonces ¿cómo me va a bendecir si este ni siquiera es creyente? Dice, a quien dio las décimas de todo. El diezmo legalmente se instaura en el Éxodo. La décima parte, el diezmo es la décima parte de lo que producían en arroz, en cereales, en viandas, todos los judíos. Los de las 11 tribus, excepto los levitas, que eran sacerdotes y no tenían tierra, entonces no podían cultivar y dependían de los diezmos de las otras 11 tribus para poder subsistir, porque todo el tiempo estaban haciendo sacrificios, orando por el pueblo y no tenían tiempo para arar la tierra. Les tocaba cargar y desmontar el tabernáculo, y eso era una cosa tremenda. Como levante circo, saque circo, hágale y no tenemos tiempo para más. Circo, qué feo sonó eso. A quien dio las décimas de todo. Entonces ahí se instaura el diezmo, pero estamos hablando que muchos años después, estamos hablando de más de 100 años después, mucho más, estamos hablando de casi 400 años, 300 años, como según el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, transcurrieron en el que Dios instauró los diezmos, y ya Abraham le dio los diezmos a alguien que reconoció como sacerdote, siendo Abraham el padre de los que iban a ser los sacerdotes. Entonces, ¿de dónde proviene esta persona o este personaje que Abraham reconoció como un sacerdote del Dios Altísimo? Dice, a quien dio las décimas de todo se interpreta primero rey de justicia, porque en Génesis, venga leámoslo, Génesis capítulo 14 del 17 al 20. Cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec, pan y vino. ¿Qué ofreció Dios Jesús en la última cena? Y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había recobrado. O sea, le dio el diezmo, el botín de guerra, la décima parte a Melquisedec. Y a Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces esto es una paradoja bien interesante, porque se supone que Abraham es el padre del padre del padre, es el padre de la fe, y como alguien bendice al padre de la fe. Tiene que tener un estatus dado por Dios para poder hacer eso. Y era el sacerdote, ojo. Dice, y luego también rey de Salem, como lo acabamos de leer, es decir, rey de paz. Eso significa Salem. De ahí viene la palabra en el sirofenicio, eso es sirofenicio, de ahí viene la palabra shalom, que utilizan los judíos en el hebreo. Shalom, para bendecir, para paz. Con la paz se bendice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como se las da el mundo, ¿cierto? Esa es la verdadera paz, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Quién? Melquisedec, porque la Biblia no nos habla de eso, deja un vacío al respecto de la ascendencia y de la genealogía de Melquisedec. Sin principio de sus días ni fin de su vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué vamos a recalcar acá? No es que Jesús se parezca a Melquisedec,
sino que el autor nos está diciendo claramente, asemejado al Hijo de Dios. O sea, es Él el que se parece a Jesús. No es que Jesús se amolde a Melquisedec, sino que Melquisedec se amolda a Jesús. Melquisedec era un tipo, era un anuncio de Cristo, para que cuando Jesús estuviera en esta tierra caminando, con las huellas que había en su palabra, aquellos que tuvieran sus ojos espirituales abiertos, sus oídos espirituales abiertos, y reconocieran la escritura tal cual Dios se las había dado, iban a ver la manifestación de Jesús e iban a reconocer un sacerdote que no venía de humanos, porque Jesús no venía de la tribu de Leví, sino que él venía de la tribu de Judá. Por lo tanto, esa oferta que él nos hace, ese ofrecimiento de entregar su propia vida, su carne, su cuerpo y su sangre en el vino por nosotros, iban a reconocer que él era sacerdote. Un buen ojo, judío de verdad de corazón, en la última cena iba a saber, he aquí un sacerdote no instituido por hombres sino por Dios, y no está ofreciendo un animal, sino que está ofreciendo un sacrificio perfecto y perpetuo, su propia sangre y su propia vida, porque el sacrificio de los sacerdotes era imperfecto, así como la ley era imperfecta. ¿Por qué imperfecto? Un sacerdote se moría y necesitaba descendencia para poder ejercer el perdón. Necesitaban el templo. Cuando no tenían templo, no había perdón de pecados. Imperfecto. Entonces, Jesús no necesita templo porque su cuerpo es el templo de Dios. En él habita toda la plenitud de la deidad. La carta a los Colosenses. Él es Dios entregándose por nosotros. Él resucitó y venció la muerte, es decir, no necesita sucesores, es uno y único. 3. Rasgó el velo y está a la diestra de Dios. 4. Nos promete que nosotros tenemos un ancla que atravesó el Santo Santorum y está anclada a Dios. Nosotros estamos en esta tierra esperando el momento de nuestra redención, pero tenemos el ancla en el cielo. ¿Qué mejor sacerdote podemos esperar que es? ¿O qué mejor sacerdote hay? ¿O quién está esperando un mejor sacerdote que alguien que ofreció un sacrificio perfecto y perpetuo? Cada que nosotros nos arrepentimos, no tiene que morir Cristo, o el sacrificio de Cristo no se renueva cada vez que nosotros nos arrepentimos, porque el sacrificio de Cristo fue uno y perpetuo, perfecto. Nos renovamos nosotros, el sacrificio siempre está ahí, la sangre de Cristo siempre está dispuesta ahí, porque la sangre de Dios es telos, es completa, es perfecta, no tiene mancha, cubre, ¿qué cubre? Multitud de pecados, porque no es la sangre de un cordero, es la sangre del Cordero de Dios. Ok. Pablo, una pregunta, ¿por qué Abraham sabía lo que Hay varias tesis, ¿cierto? Está la tesis del botín de guerra, en la que se usaba frecuentemente por el código, no por el código directamente de Hammurabi, sino por las leyes que había dejado Hammurabi y que habían dejado algunos reyes que se hacían llamar o aclamar como dioses en la antigua Sumeria, donde cuando tú tenías coaliciones dabas un porcentaje, pero no era necesariamente el 10%. Y miren que cuando él lo bendice, Abraham le da los diezmos, ¿cierto? Y lo bendice con pan y vino. Ahí se instaura la figura del diezmo antes de que se instaure legalmente, antes de que sea una ley. Abraham era un hombre santo, era lo que llaman los judíos un Sadoc, una persona que en sus sentidos espirituales estaban muy afinados. Todos estos grandes hombres de la Biblia eran personas espiritualmente afinadas, y no todos nacían afinados. Para el caso, para la muestra, un botón. El padre del cual la tierra de Israel cobra su nombre, que era Jacob. Israel sí se ganó
se ganó ese Sadoc, es decir, él aprendió a ser Sadoc. Él se llamaba Jacob, que significa aquel que suplanta, y Dios le cambió el nombre antes de decirle, bueno, usted con ese nombre no va a ser el patriarca. Y el nombre, por eso es que es tan importante para los judíos, porque el nombre carga como con algo de la esencia. Entonces, ya no serás llamado Jacob, el suplantado, sino Israel, aquel que combatió la batalla de Dios. Algunas traducciones dicen aquel que combatió con Dios, pero combatir con Dios, es decir, es la prueba que pasó durante todo ese tiempo. Recuerden ustedes cuando estuvo con Labán, cuando le tocó estar con Lea, le tocó primero la fea y después se logró. Los teólogos que dicen que era una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Una manifestación de Cristo antes de su tiempo. Es decir, que Cristo se apareció en cuerpo, como Él era el verbo y tenía preexistencia, Él pudo haber tenido una aparición espiritual en esa época. Eso son los que dicen algunos, ¿cierto? Pero son simplemente teorías o especulaciones. Los judíos, por ejemplo, afirman en el Talmud que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, el último de los hijos de Noé vivo, que conservaba todavía esas facultades espirituales y el verdadero sacerdocio de Noé que habían recibido de Matusalén, de Enoc y de todos esos grandes, de Abel, de todos esos grandes santos de prediluvianos, y ellos fueron los grandes últimos de un tipo de sacerdocio. Y recuerdan también algo que es muy interesante que dice nuestro Señor respecto a un pequeño lío que se está armando respecto a la fornicación, que le preguntan al Señor, bueno, que entonces la famosa parábola de las viudas, o en el cielo, entonces con cuál va a ser mi esposa en el cielo. Les dice, no, es que Moisés les permitió divorciarse por la maldad y la dureza de su corazón, pero en el principio no fue así, y en el principio se está yendo a los prediluvianos, se está yendo a lo que se llama en las escrituras como la ley de Noé, que era esa especie de costumbre santa, consuetudinaria, que iba de generación en generación, que transmitían los hombres santos de Dios antes de que Dios diera la ley. Ya, ¿sí me estoy haciendo entender? Entonces Noé fue un hombre santo, un hombre justo, un hombre Sadoc, que por ser Sadoc, por ser justo, Dios lo salvó del diluvio con su familia. Noé le transmitió a su familia todo lo que había aprendido de sus ancestros, de cómo relacionarse con Dios, y en ese orden de ideas, Sem había sido como ese reservorio de cosas o de espiritualidad y de ritualidad y experiencia espiritual de su padre. Por eso era como el último sacerdote prediluviano, pero para ella Melquisedec era como una especie de ángel que nunca supo quién era, pero que lo veía aparecer varias veces de una manera muy misteriosa. O teológicamente simplemente alguien que tenía un sacerdocio divino, y que el autor de los Hebreos está haciendo eco de ese vacío que hay en la escritura para comparar la superioridad del sacerdocio que viene de Dios al sacerdocio que viene por línea descendente sanguínea, es decir, dependiendo de mi simiente. ¿Ok? 9:30. Visiones y revelaciones de Ana Catalina Emery. Con mucha prudencia y con mucho cuidado. Yo no es que lo recomiende, ¿cierto? Porque incluso tiene puntos muy oscuros y muy delicados de leer, ¿cierto? Emery. Sí. Es muy delicado de leer y hay que tomarlo con... Solo una preguntita. Sí. Cuando el apóstol Pablo les dice ahí en Hebreos 7:20, dice... Es que nos adelantamos. Sí. Y no fue sin juramento, los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre, en la misma orden de Melquisedec, Salmo 110. Y entonces el Salmo 110, que es donde dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos en el estrado de mis pies. Que es algo, pues, que todos sabemos que la palabra dice que Dios, la Jesús. palabra dice que Jesús es hijo de David. Ajá. El mismo ángel, Sí, es descendiente, María, claro. el mismo ángel, Tanto por María como por José. Exacto. Pero de todas maneras el Señor Jesús les dice: ¿cómo es el Cristo, el hijo de David, si le dice Señor a mi Señor? O sea, esas son las cosas
de Dios, pues Pero es muy simple, es que simplemente está hablando de la naturaleza dual de nuestro Señor, de la naturaleza humana versus la naturaleza espiritual. Entonces, pero para ellos era muy confuso comprender eso. Y este salmo es el que está utilizando el autor de la carta a los hebreos para precisamente mostrar, porque es reconocido como un salmo mesiánico. Entonces había un sacerdote de la misma orden de Melquisedec que iba a llegar y era el Mesías. Bueno, y esa es la pregunta que yo tenía. O sea, cuando David recita este salmo, profetiza acerca del Mesías y dice: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cada uno sabe en el espíritu que se refería obviamente al Señor Jesucristo, pero la pregunta es: ¿en qué estaría pensando David en ese momento, refiriéndose a quién? No sabía. El profeta a veces, el profeta tenía una revelación cercana y media. Alguno que tuvo una revelación lejana fue Enoc, donde él dice, por ejemplo, en el libro apócrifo de Enoc, también con pinzas, él habla de, y esta profecía será útil para generaciones, muchas generaciones después de mí, muchas. O sea, para nosotros va a ser más útil, donde vamos a entender quiénes son los Nephilim y todo eso. Pero en este caso, cuando David estaba denunciando esa profecía, él seguramente sabía que Dios iba a sostener su linaje y su casa dinástica, ¿cierto? No sabía hasta qué punto iba a ser una cosa que Dios mismo se iba a encarnar en uno de sus linajes, es decir, que Dios iba a usar la simiente de David para utilizarla a través de María y encarnarse ahí todo el misterio de Dios en la Virgen María. Eso fue una cosa impresionante. Él no dimensionaba eso. Es un poquito lo que pasaba como con los sueños de José. Exactamente. Él tenía sueños donde él veía a todo el mundo como rindiéndole pleitesía, no sabía en qué iba a parar eso. Pero cuando lo vio lo supo, y David pues ya lo sabe. Sí, porque es muy curioso que David mismo está profetizando ahí acerca de ese linaje de David como sacerdote, sabiendo que en ese momento, en ese tiempo de los salmos, el único sacerdocio era el de los... Pero por eso hace la salvedad de la misma orden de Melquisedec, diferente haciendo la diferencia con el Levítico. Y eso es precisamente el quid del argumento del apóstol Pablo para aquellos que no reconocían a Jesús como un sacerdote, y judíos que decían: no, pero es que Jesús no es sacerdote. Ustedes cristianos, ¿por qué dicen eso? Si los sacerdotes no, venga un momentico, mire lo que dice el Salmo. Y entonces ahí ya ellos tambaleaba su credulidad. Ya después, en ese capítulo que me mencionaste, se va a hablar de la superioridad del sacerdocio de Cristo versus el sacerdocio levítico. Otra cosa, Melquisedec, para los judíos este era un salmo profético del Mesías. Este es un salmo mesiánico por excelencia. O sea, que el Mesías, ellos iban a saber que iba a ser como un rey sacerdote, porque David fue un rey sacerdote. O más bien rey profeta. O sea, que los judíos sí esperan del Mesías eso también, de que es un rey, pues, y la misma profecía de Zacarías dice: ellos esperan un rey profeta. Y sacerdote. Ellos esperan un rey profeta. Aunque algunos, porque hay otros, por ejemplo, que defienden como su postura en el sentido de que, de hecho, dentro del judaísmo se tiene como la visión de dos mesías, uno sacerdotal y uno que venga a hacer el papel como político de rey. Entonces ahí es donde a ellos se les complica como conjugar esas dos cosas, y lo que decía Pablo, por eso descartan a Jesús. Pero cuando se habla según el orden de Melquisedec nos dicen que era rey y que era sacerdote al mismo tiempo. Y Jesús es rey y es sacerdote. Así es, decir, y es rey de paz. Esto es muy, muy interesante. Yo pienso que todas las promesas que eran para esos primeros, nosotros, claro, que somos los últimos, las entendemos por haber aceptado el Espíritu. Por haber aceptado el Espíritu, y además porque el hecho de que la cerrazón de los judíos sea para nosotros apertura de la gracia es una bendición, un misterio. Pero Dios dice en Romanos, es Romanos 12 creo, que ellos igual van a entrar. Sí. Esos judíos van a entrar también. O sea, el hecho de que ellos lo hayan rechazado fue bendición para nosotros. Bueno, vamos entonces a orar.
Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias por el sacerdote que tenemos, que no se nos olvide, Padre, a ninguno, que tenemos un sacerdote perfecto. Y sacrificio y sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Que ninguno, Señor, de nosotros desperdiciemos ni una gota de tu sangre, y que no perdamos el tiempo, y que no nos preguntemos quiénes somos ya más, porque ya nos has dicho con qué sangre fuimos compradas, con la sangre de Dios, con tu sangre preciosa. Gracias porque tú como sacerdote ofreciste un sacrificio que fuiste tú mismo, porque intercedes por nosotros, por nuestros pecados, porque tienes poder para perdonar, porque superaste la muerte y nos das vida eterna, y porque estamos unidos a ti. Que la mentira ni que el temor